Dale un giro de sabor a las crepas saladas de siempre con estas crepas de papa y calabacita, ya que estos dos ingredientes, aparte de aportar color, dejarán a quien las pruebe con ganas de comer más. Además son muy fáciles y económicas. Acompáñame a ver la receta. Para preparar la masa, primero voy a tamizar 150 gramos de harina de trigo todo uso. El tamizar ayuda a que no se formen tantos grumos en nuestra mezcla, así que no te saltes este paso. Lo siguiente que añadiré es media cucharadita de sal, seguida por media cucharadita de azúcar, media cucharadita de ajo en polvo y una cucharada de cebollín seco que puedes sustituir por perejil seco. Ahora que si quieres utilizar especias frescas, te comentaré en qué momento puedes agregarlas e igual puedes omitir, pero la verdad es que dan bastante sabor a las crepas. En fin, como ves ya estoy mezclando a incorporar todo muy bien, para después hacer un huequito en el centro de la harina en donde vamos a ir añadiendo los ingredientes líquidos. Mientras hago esto, te recuerdo que te dejaré como siempre los ingredientes en la cajita de información, pero también los puedes encontrar al final del video. Ok, voy a agregar 2 huevos que batiré ligeramente solo para que no me cueste tanto trabajo mezclarlos con los demás ingredientes. Ahora en esta jarrita tengo 250 mililitros de leche tibia, voy a vaciar solo un poco en este momento. Y haré lo mismo con el agua mineral, de la cual en esta jarrita ya tengo 125 mililitros y pues voy a poner solo un poquito. Te comento, yo uso agua mineral porque ayuda a que las crepas queden con una mejor consistencia. Además siento que ayuda a eliminar el olor a huevo. Claro que puedes utilizar en su lugar solamente agua tibia. Y bueno, seguiré con 2 cucharadas o 18 gramos de aceite que puedes sustituir por mantequilla derretida. Yo usé aceite de oliva suave. Mezclaré a combinar los ingredientes líquidos para después ir incorporando la harina con el mismo batidor de globo manual. Al inicio vas a notar que se forman grumos en la masa, pero tú no te preocupes, solo sigue mezclando hasta desaparecerlos. Y ya que la masa se vea suave, voy a ir vaciando el resto de los líquidos. Comenzaré con el agua mineral. Al incorporar no voy a dejar de batir. Haré exactamente lo mismo con el resto de la leche. Iré incorporando y al mismo tiempo batiendo. Te comento, esta masa debe quedarte líquida, no espesa. En este punto debe tener una consistencia muy parecida a la leche evaporada. Ya te muestro en el video. Es una mezcla ligera y sin grumos, pero aún no está lista. Así que voy a cubrir y voy a dejar reposar un mínimo de 15 minutos o hasta 1 hora. Y no crean que he olvidado las verduras que llevan estas crepas. Las vamos a poner en un momento. Por ello, mientras la masa reposa, voy a rallar una calabacita que en total pesa 300 gramos. La cual también puedes pelar, pero yo prefiero dejarla con la piel. Eso sí, debe estar bien lavada y desinfectada. Ahora, además de la calabacita, que dará un sabor muy rico, también voy a rallar una papa mediana de unos 200 gramos. Por cierto, si aún no te suscribes al canal, te invito a que lo hagas, así no te perderás ninguna receta. Además, ya tenemos muchos otros videos que pueden gustarte. Tan pronto terminé de rallar las verduras, les añadí un cuarto cucharadita de sal. Mezclaré y dejaré reposar por 10 a 15 minutos para que así liberen todos sus jugos. Queremos retirar toda el agua que podamos para que así no afecte a la masa de las crepas. Por ello, después de los 15 minutos que estuvieron con sal, voy a ir colocándolas en un colador y presionaré muy bien con una cuchara, aunque también puedes hacerlo con tus manos, siento que es mucho más fácil. E incluso si quieres puedes meterlas dentro de un trapo y presionarlas muy bien. Yo la verdad, además de hacer esto con la cuchara, fui tomando porciones de las verduras, colocándolas entre mis manos, presionando fuerte y así liberaron aún más líquido. Pero bueno, ahora como ves las voy a vaciar en la masa, que por cierto en mi caso estuvo reposando 30 minutos. Mezclaré con una palita a distribuir por todos lados. También este es el momento de añadir las especias frescas como perejil, cilantro o cebollín, lo que te guste más.
Haré a un lado mi bol y me voy a la estufa. Encenderé a temperatura alta, pero ya que el sartén esté caliente, reduciré a temperatura media. Te comento, yo usé un sartén de 23 centímetros de diámetro. Después de unos minutos el sartén ya está caliente y tengo ya mi estufa a temperatura media. Untaré solo un poquitito de mantequilla derretida, que también puede ser aceite, y voy a verter una cucharada de la masa. Inmediatamente distribuiré formando un círculo. El cucharón que uso tiene una capacidad de 60 mililitros. Ahora, como no es una crepa común por las verduras ralladas, al final terminaremos de formarla con alguna palita de ser necesario, tal como se muestra en el video. Y trata de que quede parejita, pero si como ya te quedan algunas orillas salidas no pasa nada, al final no se va a notar. Después de 1 a 2 minutos las orillas se verán secas, eso quiere decir que ya podemos voltear y dejaremos por 2 a 3 minutos más. Si es necesario, voltea una vez más, debemos dejarlas hasta verlas bien doraditas y bien cocidas por las dos caras. Aquí ya se ven perfectas, las verduras quedan bien hechas, por ello distribuimos la masa a que quede más delgada. Al retirarlas, colócalas en un platito y cubre con alguna tapita para que se mantengan suaves. Así de fácil tenemos listas unas crepas de verduras suavecitas y delgaditas. Puedes usarlas para tu desayuno, rellenas de jamón y queso o con lo que tú quieras en la sartén. O por qué no para la comida como canelones, rellenándolas con pollo, carne molida, verduras, etc. Dale un giro de sabor a las crepas saladas de siempre, añadiéndoles calabacitas y papas. Créeme que las vas a disfrutar mucho. En fin, muchísimas gracias por ver el video, espero que esta receta de crepas les guste mucho. Muchísimas gracias también a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.